Buenos días. Como habíamos adelantado en la portada de esta unidad de extinción del contrato de trabajo, la- vamos a dar la clase de hoy referido a lo que es la estabilidad en el empleo, lo que es el despido propiamente como uno de los medios de extinción del contrato de trabajo y para poder hablar así de lo que se denomina el preaviso. Ya en clase siguiente seguramente vamos a dar la segunda parte que tiene que ver con las distintas formas para llegar a una tercera que es los diversos sistemas indemnizatorios. Eh, para entender lo que es la estabilidad en el empleo, tenemos que situarnos en lo que la doctrina, en lo que la teoría ha llamado estabilidad como diversas formas de proteger al trabajador contra el despido arbitrario o sin justa causa. Esto es así porque en ningún sistema se puede obligar al empleador a mantener en su puesto de trabajo a un trabajador que no se lo merezca o que no lo quiera. Y viceversa, al trabajador tampoco lo podemos obligar a quedarse prestando servicios para quien no le resulta de su comodidad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los incumplimientos que éste puede llegar a cubrir. Lo que se tiende, lo que se busca, es justamente evitar que el trabajador sea pasible de un despido arbitrario, de un despido sin justa causa. Pero todos estos sistemas lo que tienen como común denominador es justamente que limitan el ejercicio de las facultades resolutorias que tiene el empleador. Ya de Beali nos enseñaba que la estabilidad se puede dar en mayor o en menor intensidad, dándoles a los trabajadores el derecho de permanecer en los empleos hasta que estos voluntariamente lo decidan, es decir, decidan retirarse, o que ocurra un hecho que justifique la extinción. Un hecho que debe ser con invocación de justa causa. Esto obviamente nos está llevando la mano al principio de continuidad consagrado en el artículo 10 de nuestra ley de contrato de trabajo. Este artículo refiere expresamente que en caso de duda todas las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o en la subsistencia del contrato. ¿Esto qué significa? Cuando el trabajador es contratado, le nace a este una expectativa de que este empleo va a ser hasta que esté en condiciones de extinguirse por haber obtenido los beneficios de la jubilación ordinaria. Siempre y cuando obviamente no ocurriere un hecho que, como dice nuestro artículo 242, cuya gravedad no consienta la prosecución del vínculo.
Ahora bien, teniendo ya estas nociones básicas y elementales sobre la estabilidad y teniendo en claro que nuestra legislación laboral asume el sistema de estabilidad impropia relativa, tenemos que ver ahora, justamente para evitar el despido arbitrario, lo que se denomina el preaviso, es decir, el aviso previo que ambas partes se deben a dar por terminado la relación laboral. Para eso tenemos que caracterizar, aunque más no sea brevemente, al despido. Y hablo del despido como una forma más de extinguir el contrato de trabajo. Ya vamos a ver otros modos, como les dije, en reiteradas oportunidades a partir de la semana que viene. El despido puede ser fundado en justa causa o puede ser fundado injustificadamente o puede ser... Bueno, muy bien. Eh, Tenemos que conceptualizar al preaviso. Obviamente la doctrina ha, hay, vastamente ha dado distintos conceptos o definiciones sobre lo que es el preaviso, pero a mí preferentemente me gusta mucho la que nos dio Miguel Ángel Maza en un trabajo que realizó para la revista de Derecho del Trabajo de la editorial Robinson Culsoni, puesto que en su definición abarca la gran mayoría de las características que este Instituto del Preaviso tiene dentro del derecho del trabajo. Y nos dice que el preaviso es la obligación de hacer que las leyes le imponen a los sujetos del contrato de trabajo, consistente en anoticiar a la contraparte, con alguna anticipación de tiempo, de la decisión tomada voluntariamente para romper el contrato sin causa atribuible a aquella, es decir, al destinatario, como cristalización legal del deber de actuar de buena fe. Claro, ¿cuál es la finalidad que tiene el preaviso? Cuando el preaviso es otorgado por el empleador, es justamente para que el destinatario, el trabajador, pueda y tenga la posibilidad de buscar una nueva fuente de ingreso, una nueva fuente de trabajo. Y en el caso cuando el trabajador debe otorgarle el preaviso a su empleador, es para que éste justamente tenga la posibilidad de buscar a un reemplazo si es que eventual hipotéticamente lo necesitara. La ley nos enseña en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo cuáles son los plazos por los cuales se otorga el plazo del preaviso. Estos plazos tenemos que tener en cuenta que son tomados en tanto y en cuanto las partes no hayan de común acuerdo fijado en un término mayor. Estos son el mínimo legal. Y el 231 nos dice justamente que para el caso del trabajador en todos los casos debe otorgar el preaviso con un plazo de 15 días. En cambio, para el empleador es de un mes cuando el trabajador tuviera una antigüedad que no exceda los 5 años y de 2 meses cuando sea superior a los 5 años. En el caso del preaviso en el contrato de trabajo por periodo de prueba es de 15 días y en todos los casos se adeuda. En las pequeñas y medianas empresas, en las pymes, conforme a la ley 24.467, el preaviso siempre es de un mes. Acá, cuando vemos que en el contrato de trabajo, de acuerdo a la antigüedad mayor o menor a los 5 años, la ley de contrato de trabajo reitera aquel principio que estudiamos cuando vimos los accidentes y enfermedades culpables, que la ley de contrato de trabajo le otorga a los trabajadores mayor cantidad de derechos a medida que va teniendo mayor cantidad de tiempo y de antigüedad en el empleo. En los contratos a plazo fijo, ¿cuál es el preaviso? Recordemos, fundamentalmente, no nos olvidemos nunca de este concepto previo, que el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado, salvo que las partes hayan acordado por un término fijo, plazo fijo. En este caso,
Ambas partes, tanto trabajador como empleador, tienen la obligación de preavisar la extinción del contrato con una antelación que no sea ni inferior a un mes ni superior a los 2 meses, salvo, nos dice la ley, en aquellos casos en que el contrato de trabajo sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a un mes. Obviamente se entiende la lógica. Si el contrato de trabajo es menor a un mes, supongamos 15 días, no podemos imponer este plazo mínimo de un mes, mayor plazo de preaviso que mayor plazo de duración del contrato. Fíjense la consecuencia que acarrea a la parte que omite otorgar el preaviso, puesto que nos dice la ley de contrato de trabajo que la parte que lo omitiera se va a dar por entendido de que aceptó que el contrato sea convertido, el contrato de plazo fijo, sea convertido en uno de plazo indeterminado, salvo obviamente un acto expreso de renovación por un plazo igual o distinto del preaviso ordinariamente. ¿Cuáles son las consecuencias de no preavisar? ¿Y por qué se indemniza? Se indemniza justamente, la sanción ocurre por la falta de otorgamiento, por la omisión en el otorgamiento, artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Estos plazos que vimos comienzan a regir al día siguiente de la notificación. Y la Ley de Contrato hace la salvedad en aquellos casos en que no coincide este día siguiente de la notificación, no coincide con el último día del mes. Entonces, habla de la indemnización sustitutiva y la integración del mes de despido, que consiste en la remuneración por los días faltantes desde el otorgamiento del preaviso hasta terminar el mes, justamente como sanción por no coincidir con el último día. Es decir, que los trabajadores, como vamos a ver en los distintos sistemas indemnizatorios, cuando veamos la parte práctica, que es lo que se le debe a un trabajador en caso de haber sido despedido sin justa causa, vamos a ver que además de la indemnización por la omisión del preaviso, eventual hipotéticamente que pudiera haber ocurrido, la integración del mes de despido cuando éste, si se otorgó, no coincidió con el último. El preaviso otorga una serie de derechos y una serie de obligaciones a las partes una vez que se ha otorgado. Una vez que se ha otorgado el plazo del preaviso, al trabajador le nace el derecho de tener 2 horas diarias por jornada laboral. 2 horas diarias justamente para poder salir, para cumplir con la finalidad del preaviso, poder salir y buscar un nuevo empleo. La ley dice que pueden ser las 2 primeras horas o las 2 últimas. Y también nos dice en el 237, la ley contra el trabajo, que puede acumularlas en una o más jornadas. También nos dice la ley contra el trabajo que el preaviso, una vez que ha sido otorgado, no puede ser retractado, salvo acuerdo expreso de las partes. Es decir, trabajador y empleador de común acuerdo deciden que el plazo de preaviso otorgado deja de tener validez. ¿Cuáles son los derechos también que tiene el trabajador y el empleador? El trabajador puede renunciar al plazo otorgado, dando por extinguido así el contrato de trabajo. Obviamente en este caso no va a percibir ni la indemnización correspondiente por la omisión al otorgamiento, ni la indemnización sustitutiva por los días faltantes e integración de despido. Y el empleador también a su vez puede relevar al trabajador de prestar servicio durante el plazo del preaviso que ha otorgado. Obviamente en este caso sí tiene que pagar. Pongámonos en la situación de que el empleador, por X motivo, no quiera que su trabajador que ha sido despedido y que ha sido preavisado continúe asistiendo a que dure el preaviso. ¿Cuál es la eficacia del plazo fijo? La eficacia nos la está dando el artículo 239 de la Ley contra el Trabajo cuando nos da 3 situaciones distintas.
Cuando el preaviso fue notificado, cuando el contrato de trabajo se encuentra suspendido por alguna de las causales legales previstas en la propia ley que le da otorga derechos al trabajador a percibir salarios. En este caso, habla de que va a carecer de efectos el preaviso otorgado, salvo que de modo expreso se haya dispuesto de que el plazo del preaviso va a comenzar a regir a partir del momento en que cesa la causal de suspensión. Estamos hablando en lo que vimos en la unidad anterior conmigo, justamente, en los accidentes y enfermedades inculpables, en las licencias pagas. Esto significa, si yo voy a despedir y voy a otorgar un preaviso a un trabajador que se encuentra en una licencia, por ejemplo, por un accidente inculpable, este plazo no va a entrar a regir hasta tanto no le finalice el plazo correspondiente por la dolencia que sufre y por la cual ingresó en el régimen de licencia del 208 de la Ley contra el Trabajo. El segundo supuesto que prevé es cuando esta suspensión del contrato no devenga salarios. El empleador no tiene obligación de pagar salarios. Estamos hablando cuando el contrato de trabajo ha sido suspendido, por ejemplo, por desempeño de cargos electivos, por estado de excedencia en las mujeres o por régimen disciplinario, por una sanción disciplinaria que se le ha impuesto al trabajador. En este caso no va a tener efecto. En cambio, si la suspensión del contrato de trabajo o la prestación del servicio fuere posterior, fuere sobreviniente a la notificación del preaviso, el plazo se va a notificar, va a entrar a regir, el plazo notificado, perdón, va a entrar a regir a partir de que cesen los motivos en que se originaron. Bueno, creo que esto más o menos nos puede llegar a servir como básico para tener las nociones elementales que vamos a necesitar al momento de que estudiemos la materia y que hagamos los prácticos que está previsto hacer para esta unidad académica. Les recomiendo que no dejen de leer todos y cada uno de los artículos que al respecto les he propuesto, ya que les va a servir muchísimo al momento de tener que estudiar la materia para poder rendirla. Chicos, muchísimas gracias y nos estamos viendo el lunes de la semana que viene.